¿Me dicen si se ve la pantalla? Sí, se ve. Bien. Comenzamos tema nuevo hoy. Sería el último tema de física, el cual se llama trabajo y energía. Estamos dividiendo clase, hoy vamos a hacer una pequeña introducción solamente. Y vamos a comenzar analizando el trabajo. Si tenemos que definir lo que es el trabajo, nosotros vamos a mencionar que es una forma de transformar o de transferir la energía. Y para definir la energía, lo que vamos a hacer en la última pantalla, vamos a dar la definición de cada tipo de la cual nosotros vamos a considerar. O sea que por ahora solamente nos vamos a quedar con el trabajo. Así que por el momento la única ecuación que vamos a usar para la parte práctica es esta ecuación que acabo de pintar, la cual me dice que el trabajo de cualquier fuerza, en este caso yo puse una fuerza genérica, F, es el producto de esa fuerza por el desplazamiento que tiene el cuerpo por el coseno del ángulo. Lo único que tienen que prestar atención que este ángulo que pongo con el coseno es el ángulo que forman la fuerza, un vector, y el desplazamiento del cuerpo, que es otro vector. Entonces, directamente lo vamos a ver con un ejemplo. El enunciado de este problema me dice que yo tengo un cuerpo apoyado en un plano inclinado y a través de una fuerza roja de 120 newton el cuerpo asciende por el plano. Entonces, si seguimos trabajando como hacíamos con la parte de dinámica, lo primero que hacíamos para resolver el problema era el diagrama de cuerpo libre. Bueno, acá en la parte de trabajo y energía, según el tipo de problema que tengamos, vamos a comenzar con eso. En este caso, cuando nos pide que calculemos trabajo, tenemos que comenzar haciendo el diagrama de cuerpo libre de nuevo. Y si yo quería hacer un diagrama de cuerpo libre para un cuerpo que estaba sobre un plano inclinado, ¿se acuerdan lo que les decía? ¿Lo puedo dibujar libremente al cuerpo solo? No, hay que dibujar el triángulo, digamos. Claro, el triángulo que representa el plano inclinado para tenerlo como guía, para saber qué inclinación tiene el cuerpo. Bueno, yo acá voy a hacer lo mismo. Pero ese plano inclinado lo dejo dibujado así, como está en el esquema. En línea punteada. Lo tenemos que dejar en línea punteada, ¿sí? Para indicar que no forma parte del diagrama del cuerpo libre. Bueno, la fuerza F, la que provoca el movimiento del cuerpo, ya está esquematizada acá. Te voy a completar con las otras fuerzas. Entonces ahora se empieza a repetir lo que veníamos haciendo. Todo cuerpo, en presencia de la Tierra, va a tener una fuerza peso. Que a nuestros esquemas va hacia abajo, porque va hacia el centro de la Tierra. Salud. Salud. Como el cuerpo está apoyado en el plano inclinado, actúa sobre él una fuerza que llamamos normal, pero esa normal es perpendicular a la superficie del plano, o sea que nos queda oblicua de esta forma. Y el enunciado me menciona una fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento tendrá dirección hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. ¿Por qué? Porque no es contrario a la fuerza, A la fuerza no. Al movimiento. al movimiento. Bien. Y hacia abajo. Y no me dice qué tipo de fuerza es. ¿Cuál creen ustedes que será? ¿Dinámica? ¿Estática? ¿Estática Dinámica. máxima? Dinámica porque me dice que el cuerpo es arrastrado. ¿Sí? O acá me dice que asciende también. Está en movimiento. Entonces dinámica.
¿Y las cosas café? Bueno, este sería el diagrama de cuerpo libre tradicional cuando hacíamos la parte de dinámica. Acércate. Cuando nos pide trabajo, y como la ecuación de trabajo aparece el desplazamiento y aparece un ángulo entre el desplazamiento y la fuerza, nosotros vamos a agregar como guía en el mismo diagrama de cuerpo libre un vector, o sea otra flecha más, que indica el desplazamiento del cuerpo, hacia dónde se mueve. Entonces yo tendría que hacer otra flecha más, que la voy a hacer en azul, hacia dónde tendría que marcar la dirección la flecha. Hacia la izquierda, digamos, donde está la fuerza aplicada, ¿no? En la dirección de la F roja, es decir, Sí. claro, en orden ascendente, porque el cuerpo va a subir en forma oblicua. Bien, esto no va sobre el cuerpo porque no es una fuerza aplicada, pero lo puedo colocar como guía, por ejemplo acá, como que estuviera flotando. Este es el vector desplazamiento. Indica hacia dónde se desplaza el cuerpo. Bueno, y como todo diagrama de cuerpo libre, una vez que termino de colocar todas las fuerzas y ahora, bueno, el desplazamiento también, tengo que colocar el sistema de referencia. Entonces, siempre pensábamos si se mueve el cuerpo, hacia dónde se va a mover. En este caso, lo indica el desplazamiento azul. Va a ser en orden ascendente por el plano. Entonces, de esa manera voy a colocar el X positivo. Y el Y positivo lo voy a dejar, como siempre, perpendicular al plano. Ah, claro, pero está todo posado acá. No, agarrala, agarrala. Te quedó re fácil la posición. ¿Y se acuerdan lo que hacíamos después? Si esto fuera de dinámica, el problema. Segunda ley de Newton. Hacíamos la segunda ley de Newton. Y para hacer la segunda ley de Newton, PX y PI. teníamos que descomponer el peso. ¿Sí? Bueno, ¿por qué salen las formulitas estas de trabajo y energía? Para aplicar una formulita que vamos a ver la clase que viene que se llaman teoremas. ¿Sí? Son las ecuaciones que nos van a permitir resolver de forma sencilla problemas parecidos a este que tengo acá. Hay problemas parecidos al que vamos a ver ahora y en la otra pantalla que involucran un análisis simultáneo. Simultáneo quiere decir que van a tener que resolver con todo lo que aprendieron de cinemática, de MRV, o movimiento vertical, por ejemplo, y todo lo que vieron de dinámica. Entonces el ejercicio se vuelve tedioso y largo. Entonces a partir de esos teoremas, que vamos a ver la clase que viene, la resolución es más sencilla. Es como que los teoremas de trabajo y energía serían como una colectora para hacer los ejercicios. En un garage. Es un atajo, es más sencillo. Entonces, una de las ventajas que tiene resolver por trabajo y energía es que según cuál de los dos caminos que le voy a enseñar tomen, en uno de los dos no hace falta descomponer las fuerzas, que es el que vamos a hacer ahora. Entonces quiere decir que la fuerza peso no la voy a descomponer. Si no tengo que descomponer la fuerza peso, es porque en realidad lo que yo necesito es el ángulo, como dice acá la formulita, que hay entre la fuerza peso y el desplazamiento. Que eso lo podemos sacar con trigonometría. Yo te lo voy a poner nomás, no voy a ponerme ahí. Lo malo que tengo que buscar el ángulo, lo bueno es que no tengo que descomponer nada. Lo que sí voy a tener que calcular es cuánto vale esa fuerza peso. Porque a mí me dice el ejercicio que tengo la masa de 10 kilogramos, nada más. Ah, razón. Si ven el enunciado, dice que usemos gravedad 10. Ay, sí. Así que en este caso, el peso, que es la masa por la aceleración de la gravedad, me va a quedar 10 por 10. Que el peso son 100 newton. Y para poder borrar esta parte de acá, para hacer los cálculos, voy a copiar los datos que me da el ejercicio. Me dice que la fuerza que provoca el movimiento, la fuerza F, vale 120 newton. ¿Tres autos?
8 motos, ¿no? La fuerza de rozamiento me dice que es 20 solamente, pero ya identificamos qué tipo de rozamiento era. Habíamos dicho que esto era fuerza de rozamiento dinámica, porque el cuerpo se movía. ¿Por qué? Monta. Sí, dame la calculadora. Y acá me da el desplazamiento, ¿sí? La letra D es lo que se desplazó, que son 0,5 metros. Que ve el futuro. Y me dejo esta ecuación, O sea que es la que vamos a utilizar. X es igual a 120. ¿No? Sí. ¿Y ahora cómo sigo? Ya todo esto, ¿no? Bueno, ¿cuántos trabajos puedo calcular? La misma cantidad Que la X es 40. de trabajos Mucha complicación. ¿Y cómo que la misma cantidad de fuerzas. Tengo 4 fuerzas, o sea que puedo calcular 4 trabajos. Porque se está multiplicando con la X. Y queda 120 dividido. Y 120 dividido 3 da 40. Por favor. O sea que la solución de esto sería que 3 Entonces, vamos a comenzar con el trabajo de F. igual a 15 40. Esta expresión que está acá pintada es la expresión general, como le dije hoy. Ahora lo tengo que adaptar a cada una de las fuerzas. Entonces lo vamos a llamar así. Esta es la W ecuación que vas a realizar. de trabajo y F para hacer referencia a que es el trabajo de F. Si no, después no vamos a poder distinguir cuál es un trabajo y cuál es el otro. Razón entre el espacio Y cómo se calcula es la por fuerza auto F y una moto es multiplicada por el desplazamiento 8 multiplicado por el coseno, ¿no? el ángulo Si salen y otra 15 vez autos, digo que es de F. ¿cuántas motos se podrán ubicar en ese espacio? O sea, 40. Entonces, Igual a todo, la fuerza la tenemos, es un dato. El enunciado me dice que vale 120 newton. Ok. Lo que se desplazó el cuerpo, 0,5 metros. 5 da ¿Qué nos falta saber? El ángulo. 15. ¿Y cómo de dónde sacas el 5? Ah, no, de ningún lado, pero digo. ¿Cómo lo obtenemos? Vamos a hacer lo siguiente. Este número por 5, ya está. Yo acá se lo dibujo, pero después, si ustedes lo imaginan, pueden colocar solamente el valor del ángulo. Y es el único problema que hay en el mundo. Estoy analizando la fuerza Esto es el 2. Después pasa F que está en rojo, esta. Voy a hacer más grande. Armar una proporción con cada uno de los siguientes números: 10, 18, 5 y 9. Después los espacios Que vale este, 120. Y voy a traer este vector de desplazamiento y unir los extremos es así. de ambos vectores. Pasa que cuando los voy a unir, como ambos tienen la misma dirección y sentido, es como que quedan superpuestos, Una relación a proporcional es una igualdad. uno arriba del otro. O sea que si yo Entonces, si quedan superpuestos, a esto lo achico, uno con respecto al otro, no tiene un ángulo de inclinación que yo pueda medir, por ejemplo con un transportador. dividido en 2. Entonces, si no tiene inclinación uno con respecto al otro, ¿de cuánto será ese Va a ser ángulo? igual a 5. Y 18 va a ser igual a 9. Esa sería la primera. ¿De 0? De 0. Bueno, Porque son paralelos, ¿sí? Cuando son paralelos, el ángulo es de 0. Entonces, ¿qué me falta? Reemplazar eso en la ecuación de trabajo. 3,5 sería 5 medio. Hacer el cálculo. La fuerza, 120 newton. Y este, Desplazamiento, 0,5 metros por el coseno de 0 grados. 3.3 o 3.33 en todo caso. Si hacen ese cálculo, ¿cuánto da? No paguen el cálculo, son 154 de 60. 61. bueno, 60. ocurre como Esto es newton por metro. ¿Sí? Cuando yo junto el newton de fuerza con el metro de desplazamiento, en sistema internacional aparece el joule. El joule va a ser nuestra unidad para el trabajo y para la energía. Bueno, si ahora agarran la calculadora y solamente hacen esto, coseno de 0 grados,
¿Cuánto les da? Menos 1 abajo. Te da 1. Forma. 1. 5 bello. ¿Y se acuerdan cuando veíamos porcentaje? ¿Qué porcentaje equivalía el 1? El 1 era, en forma decimal, lo equivalente al 100%. Entonces acá lo que me está diciendo con ese 1 es que la totalidad de la fuerza F está aplicada al cuerpo para favorecer al desplazamiento. Porque coseno de 0, que es 1, es el mayor valor que podemos obtener. Porque los valores de coseno van entre menos 1 y 1 positivo. Y a medida que yo voy variando el ángulo, o sea, el ángulo que tengo acá, empieza a oscilar, se empieza a subir y a bajar el valor. Pero lo máximo que podemos tener es 1. Por eso lo consideramos de esta forma. Cuando la fuerza es paralela al desplazamiento, la fuerza aplica totalmente para favorecer a ese desplazamiento. Fíjense lo que pasa si analizo ahora la fuerza de rozamiento. Forma. Yo no escuché que se levantó, nunca la metió para acá, claro. Esto. Primero que la ecuación que tengo que escribir la tengo que adaptar para la fuerza de rozamiento. O sea que va a ser el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica. Y eso se calcula como la fuerza de rozamiento dinámica multiplicado por el desplazamiento multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El de la fuerza de rozamiento dinámica y el desplazamiento. Y hago lo mismo, analizo de cuánto es el ángulo. Entonces dibujo nuevamente el desplazamiento y la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento va hacia abajo. Y cuando voy a dibujar el desplazamiento y lo coloco en el extremo, acá sería, sí, yo voy a hacer un poco más chico, lo coloco en el extremo de la otra fuerza, del otro vector, ¿qué pasa? ¿Cuánto es este ángulo? ¿Sigue siendo de 0 como hoy? No, 2 sobre 1 no es de 180, ¿puede ser? es igual a 180 grados tengo acá. Sí, porque tienen la misma dirección, pero tienen sentido contrario. Claro, pero si yo tengo esto, esto 6 sería. Entonces hago lo mismo. Calculo el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica. La fuerza de rozamiento dinámica son 20 newton. El desplazamiento 0,5 metros. Hago el coseno de 180 grados. Esto quedaría. Esto está bien. Ahora quedaría Y eso da 10. Menos 10 me dio a mí. menos 10. ¿Y de dónde vendrá ese Medio signo menos? igual a 0 sobre 8. Ah, no, que sí que pasa. Entonces, si yo tengo El sentido contrario al movimiento. Está bien, sí. Porque es menos porque otra vez, la interpretación física del signo menos
Es porque la fuerza verde de rozamiento 8. está actuando sobre el cuerpo en forma de trabajo, pero O sea que opuesta al desplazamiento, porque no quiere que se mueva, entonces lo está desfavoreciendo. tenemos Lo desfavorece porque si no existiera la fuerza verde, Sí. se movería hasta más rápido 6 el cuerpo, igual a 8. el cuerpo gris. Entonces, 5 medios. el negativo nos está diciendo que actúa en forma desfavorable al movimiento esa fuerza. Sobre 20. Y matemáticamente, ¿de dónde viene ese menos? Al lado derecho. Lo que va a querer este profesor antes de que vos le expliques acá. Esto. Claro, pero matemáticamente digo de la cuenta. El menos viene del coseno de 180 grados. Ah, sí, sí. Con la B. Entonces, cuando los vectores tienen misma dirección y sentido, la fuerza aplicada es favorable al movimiento 10 por 9 es y igual contribuye como al 100%. por 5. O sea, toda la fuerza aplicada de F en rojo me ayuda Y dar 90 los a que el cuerpo se mueva. Perfecto. Y cuando tienen sentido contrario, porque la dirección es la misma, pero el sentido contrario, No es porque decía 10 por 9. la fuerza hace un trabajo desfavorable Este sí va. al movimiento. También contribuye al 100% todo lo que hace la fuerza de rozamiento. Porque si hacen coseno de 180 es menos 1. Acá no va Y menos 1 es el valor más chico que pueden obtener de coseno. Esto es igual a esto. Entonces serían los dos extremos. Cuando es totalmente favorable y totalmente desfavorable. Y esto sí. Y si al principio habíamos definido que el trabajo era una forma de transferir o transformar la energía, Acá por acá, y por acá. estos 60 joules se pueden ver como la energía aportada a la caja gris para que se mueva. Bueno, ¿entendiste? Y este menos 10 joules, Ahora, si yo hago ¿se imaginan cómo lo pueden esto, definir? lo cambio de lugar, ¿va a dar lo mismo? Si yo en vez de hacer 8 sextos hago 6 octavos, ¿va a dar lo mismo? Probá. ¿Qué hago? Todo así, tal cual está acá. ¿Cómo hago para poner un igual en el? Sería como la energía perdida No, debido al rozamiento. tenés que hacer. Si esto lo vas a dar vuelta, O sea que de los 60 que le da la fuerza F, hay 10 que pierde la caja con la superficie de apoyo. ¿Cómo lo pierde? Y por ejemplo, elevando la temperatura del contacto entre la superficie. Por 6, ¿no? Bueno, nos quedan dos tipos más de fuerza para hacer. No, por 8. Ah, sí. Hace de cuenta que está dado de vuelta. ¿Cómo es que dijo, profesor? ¿Energía perdida del movimiento? Error sintáctico. El trabajo de la fuerza de rozamiento lo podemos ver como la energía perdida en el rozamiento entre ambas superficies, la del cuerpo y la superficie de apoyo. Ah, listo. Y la podemos imaginar como que fuera el calor, como que se disipa en forma de calor, se calienta. 80 Igual. sobre 3. Vamos a ver lo que te da el número. Vamos a ver. Bueno, ahora vamos a hacer el trabajo de la fuerza normal. Ahora, 80 sobre 3. Fíjate si esto por esto me da lo mismo. 80 sobre 3. Ajá. No, me da 15. O sea que lo mismo que. ¿Cómo será la ecuación para calcular el trabajo de la fuerza normal? Bueno, entonces, ¿qué aprendí? Muy bueno. ¿Por qué puse así? Lo puse al revés. Trabajo de n es igual a n por distancia por coseno. Por el coseno del ángulo Pero de... ¿entendés por qué lo hice? Porque no es que te lo copies ahora y lo pongas aquí mismo. Sí, yo sé. Para entender, entender. Bueno, ¿qué necesito saber acá? A Yo priori, quiero, el ángulo. quiero saber por qué los puse. Porque si los ponía al revés, nada, no me daban. Sí, de hecho. Dice armar una proporción. O sea, te da los números. No te lo está dando en orden. Pero podemos tener como Vos lo ponés como te conviene para que esa proporción
Ah, ok, no, sea no. Ok, sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? sea en igualdad. Voy a Pensé que dibujar había una razón en específico. la pero fuerza no, si normal. los números sabías dónde iba cada uno y no, ok. No. Está bien, ok, eso ya. el vector fuerza normal. Que tengo que saber yo dónde van los números. Coloca. Mira, tengo que probar con las dos posibilidades que tengo. Bueno, acá te dice que Y el vector de competencia desplazamiento. A sobre B va a ser igual a C sobre D. A, B, C, D. Entonces lo llevo hasta el extremo del otro A, vector. B. Entonces 6 Entonces sobre vos tenés 30 6 sobre 30 sería va a ser igual a ¿Y qué pasó en este caso? X sobre 40. ¿Cómo resuelvo esto? ¿De cuánto es el ángulo? Bueno, 90 grados. 40 va a ser igual a 90 grados. 40x. ¿Cuánto da esto? Entonces, que es el que para el cálculo que yo tendría que hacer sería la normal, 240. que no la calculamos, No, lo voy a hacer porque ya. porque para calcularla precisábamos descomponer el peso Bueno, por dinámica. o sea que Multiplicada por el desplazamiento, que sí lo tenemos, que es 0,5 metros, multiplicado por el coseno de 90 grados. Y si hacen coseno de 90 grados, ¿cuánto da? sí. Cero te da. O sea que acá va a haber un 8. 0. Entonces el trabajo Esto es un 8. de la fuerza normal, valga lo que valga n, ¿cuánto va a ser? 0. 0. Entonces, X es igual a 8. O sea que acá va un 8. Entonces, siendo este camino que estoy haciendo ahora, Si tengo no es necesario descomponer la fuerza peso. X es igual a X. Porque siempre nos va a pasar esto. Sobre 4. El desplazamiento va a tener sentido tangencial, o sea, paralelo a la superficie de apoyo, sea o no sea un plano inclinado. Esto es igual a Y la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie de apoyo. Entonces siempre este vector azul y rojo van a ser perpendiculares, o sea, un ángulo de 90. Entonces, valga lo que valga, n, X por X. el coseno de 90 nos va a dar 0. ¿Qué interpretación le damos a ese coseno de 90 igual a 0? Que la fuerza ¿Cómo normal hacemos? no aporta ni cambia ¿Cómo me quedaría el desplazamiento. de 4,5? Porque la única función que tiene la fuerza normal es trabajar en el eje Y que definimos nosotros para que el cuerpo no se hunda en el plano inclinado, nada más. 4 Pero no trabaja en el eje X, favoreciendo o desfavoreciendo el movimiento. Por eso el trabajo es 0. No aporta ni quita energía. 2.1 o 2, como te quiera decir. Bueno, esto yo calculo que no se puede resolver así porque te va a dar decimal y vos tenés 2x. Bien, y nos queda el último. Porque ahí lo que te dice que x va a ser igual, el módulo de x va a ser igual a Ah, 2.1. 2.121, ¿no? El módulo Bueno, de x. siguiendo la misma nomenclatura, este va a ser el trabajo de la fuerza peso 2.121 igual por 2 a la fuerza peso tiene que dar 4,5. multiplicado por el desplazamiento Pero multiplicado esto va a ser por igual el coseno a, igual o del ángulo de la fuerza peso. a 4,5 x. ¿Por qué módulo? ¿Qué? ¿Por qué puse un módulo? ¿Sabes lo que significa el módulo? ¿No? ¿Qué? Ah, no te lo enseñé todavía. No, quiero saber. Ahora ya que me quite modo. A simple vista, ¿se ve cuánto es ese ángulo ¿Cómo te entre el desplazamiento y la fuerza peso? Vos sabés que lo que está dentro de la red cuadrada puede ser positivo o negativo. Va a tener dos resultados. Cuando vos pones un módulo, le estás diciendo que el módulo de ese número es ese número. Es el número natural. 120, ¿Cuánto ¿no? es el número natural? 120. El natural no es negativo. No, porque hay que ser positivo en la vida. 2 al cuadrado. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cuánto es? Raíz de 4. ¿Cuánto Es sería 90 grados más la inclinación del plano. Que menos 2. Bien. No sé. No, decime, a ver. Y lo vamos a esquematizar acá en el plano, para que lo vean. Raíz cuadrada de 4 Si extendemos es igual a 2. Ajá. esta línea de la normal, Ahora, entonces yo digo que 2 al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? 4.
esta línea que está acá, yo la podría llevar también acá, No va a haber. ¿Cuál? en la unión del vector Ah, desplazamiento ¿por qué menos cuatro? y el vector peso. Ah, sí, ya entendí. Entonces, entre la línea negra y el vector azul hay 90 grados. Bueno, ya lo sé. Y este ángulo que está acá, Espera, lo utilice más. este ángulo, Menos 2 al cuadrado. es el mismo ángulo que utilizábamos en el diagrama de cuerpo libre, que estaba acá, en dinámica, Igual 4. Sería 4. que por relaciones trigonométricas decíamos que era la inclinación del plano con respecto a la horizontal, que eran 30 grados. Ya sé que en la. Porque menos por menos es más. Por eso. Vos estás Entonces, si multiplicando entre el por azul, el vector azul y la línea negra tengo 90, y me tengo que mover 30 grados más todavía hacia la derecha, el ángulo es 120 grados. Por ende, cuando estamos hablando de raíz, estamos hablando de que el número puede ser positivo o negativo. El resultado. Por ende, se pone módulo de 2. Entonces el trabajo va a ser el peso, que son 100 newton, multiplicado por el desplazamiento, 0,5 metros, por el coseno de 120 grados. Y si pongo 2.521 ahí. Y le pongo. Igual no me entra todo eso en el cuadradito. O sea, esto de acá no me entra No. ese cuadradito. Lo que significa que esto va a ser igual a esto. ¿Alguien lo hizo? Menos 25. Tiene que ser lo mismo. Menos 25 y la unidad, Porque esto por esto da esto. Y esto por Joule. esto da esto. Joule. Bueno, Porque yo tengo la fuerza y el desplazamiento en el sistema internacional. No, parece que lo hice mal. El signo menos, Por eso no me daba. No, en el trabajo de la fuerza-peso, lo que me está diciendo es que la fuerza-peso 1 sobre actúa X es igual en forma desfavorable al movimiento. sobre 8. Lo cual es verdad, ¿no? Porque Entonces, más pesado el cuerpo, ¿cómo hacemos ahora? más tendencia va a tener a bajar y mayor fuerza tendríamos que hacer nosotros acá, ¿Y cómo si, seguimos si haríamos la fuerza F roja. de tantas cosas que hiciste rara, de tantas cuentas que Ahora, hacen- si calculamos el coseno de 120 grados, Ya más no mejora la situación. ¿nos da menos Mira 1 esto. como la fuerza de ¿Esto es el rozamiento? que vale? ¿O cuánto nos da? Acorde a lo que hicimos Menos acá, un medio. ¿cómo seguiríamos esto acá? Menos 0,5. Cuando hay una razón. Entonces nos está dando un valor más pequeño. ¿Por qué? Porque hay una parte de la fuerza peso, cuando nosotros la descomponemos por dinámica, que actúa en el eje 8 por Y. 1 es igual a... Y la única función que tiene es equilibrarse con la normal, ¿A qué? para que el cuerpo no salga volando ni segundo. Y la otra componente, el 1,6, peso en no, un X, sexto. es lo que actúa en forma ¿Que desfavorable ahora qué tengo que hacer? al movimiento. Por eso no es menos 1 el máximo valor negativo, es un poco menos. ¿Cómo sirve? Igual. Bueno, y como calculé todos los trabajos, De 1,6. o sea, el trabajo de todas las fuerzas, Va a ser igual lo que a- puedo calcular ahora es el trabajo total. Agarrar la calculadora, hombre. Ah, bueno, déjame. Ves que sos un medio lento. Y si yo les digo calculemos el trabajo total, ¿se dan cuenta qué cuenta tengo que hacer? X igual a 5. O sea que acá es un 5. Entonces acá. Paupito. ¿La suma de todos los trabajos o no? La suma de todos los trabajos. Entonces acá sí, puedo llamarlo solamente W, sin distinguir porque es la suma de todo. Tengo ahora Y va a ser el trabajo de la fuerza F va a ser más igual el trabajo 3, de la fuerza de rozamiento 9. más el trabajo de la normal más el trabajo de la fuerza de peso. Bueno, de los cuatro hay uno que yo lo voy a copiar igual ahora para que les quede el desarrollo, pero en realidad yo lo podría tachar. Lo escribo acá para mostrar que es el concepto, pero acá mismo lo puedo tachar ya. ¿Se acuerdan cuál es? ¿De los cuatro? ¿Cómo que no? Si acá lo resolví, X 1,6. La normal, porque es perpendicular al desplazamiento. Esto primero, antes de pasar al anterior, el otro número.
No, si recuerdo bien, era 60 joules ¿Por qué? menos ¿Cuál es la diferencia? 10 joules ¿Qué sé yo? Yo lo tengo más más 0 joules recién. menos 25. Bueno, resolvela. Oh, tengo que sacar otro 5%. Y eso nos queda 25. Porque sería 60 menos 10, 50, menos 25, 25. Bueno, así como puedo calcular un trabajo total, Ahí eso es un también podría calcular Es igual a 13,5 sobre... una fuerza. Pero cuando hablamos de fuerza, no puedo hablar de O sea total. que X va a ser igual ¿Por qué? Al trabajo sí le digo total porque todas estas cantidades son escalares. Fíjense que es un número y una unidad nomás. No son vectores. Pero me ofrecieron tarta, todo mal con ustedes. La fuerza, el desplazamiento, sí son vectores porque tienen dirección y sentido. Entonces cuando sumábamos todos los vectores que nos daban un problema, al vector que obteníamos no le llamábamos total. ¿Se acuerdan cómo lo llamábamos? ¿Viste que fácil? Después paso a libre esto. Sí, quiero. Resultante. Ahora, Resultante. ¿qué dice? Entonces acá sería, como el vector representa fuerza, sería la fuerza resultante. Este coso ese difícil ahí que... Al cubo. Pero ojo, solamente vamos a sumar las fuerzas. El desplazamiento no se suma acá, está solamente para guiarnos. Ya sé cuál es el cubo. Que es lo que nos permite guiar el desplazamiento y en el paso anterior saber cómo es el ángulo de cada fuerza Es el punto con ese desplazamiento. Oh, 4. Bueno, a esta fuerza resultante la voy a llamar R. para yo te lo resuelvo. Punto 4. Va a hacer otra cosa que sumar la fuerza F más la fuerza de rozamiento dinámica más la fuerza normal más la fuerza peso. 9 quintos. Pero lo tengo que hacer en forma vectorial. O sea que lo tengo que escribir, por ejemplo, como par ordenado. Abajo. Pero esto siempre plantearlo En coordenada. para que ella vea lo que hiciste. Si vos tenés acá en el 5 el punto A, Bueno, esto se lo voy a dejar para que lo planteen. X sobre 4, Pero le voy a escribir dos como ejemplo. va a ser igual a La fuerza F, 5 el primero. 0,9. Si lo quiero escribir como par ordenado, o sea, como componente en X, componente en Y, veo primero mi sistema de referencia. El X es en forma oblicua hacia arriba, o sea que tiene la misma dirección que la fuerza F en rojo. Me re bien, me re bien. ¿Qué pongo? Y el eje El Y mismo que hicimos es perpendicular a esa fuerza, o sea que esa fuerza F no tiene componente en Y, tiene solamente componente en X. Y el ejercicio me decía que valía 120. Mira, ¿ves? Entonces quiere decir que como par ordenado sería 120 en X, 0 en Y. Le pongo la unidad, Newton. ¿Qué pasa? No quiero. Vos tenés más lindo. Bueno, por ejemplo, la fuerza de rozamiento dinámico. Ok. El ejercicio me decía que valía 20. Pero ¿tiene componente en X y en Y? ¿La fuerza de rozamiento dinámico acá, en mi dibujo? En X solamente. Solo en X. O sea que yo sé que en X va a ser un valor y en Y vale 0. Y en X, Muy bien. si el enunciado me dice que vale 20 newton la fuerza, Siempre, ¿sabes ¿cuánto cómo tengo que colocar? El enunciado o la profesora te diga lo contrario. Sí. Siempre evita Menos 20. tener Menos 20, pues tengo que aclarar, Porque cuando lo ves escribimos una como fracción, vector, vos decís, la "Mierda, dirección". todo esto. Cuando vos viste esto dijiste, ah, la mierda. ¿Entendés? Entonces vos siempre evitás tener fracciones. Si podés evitarlo, Es como mejor. y el coso ese, a ver, yo hice así, vi cosas rápido y vi un edificio dibujado. Y yo digo, ¿qué? ¿Pero cómo? Claro, Bueno, te la amedrenta normal. eso. Claro, es como hacer así y vos ponele que estaba así, mirate para allá y ¿qué todo eso? ¿Qué eso? nada de calcular, como normal en X Cuando y no normal tengo en Y, fracción, no tengo ni idea de lo que está hablando. unidades newton, Después lo tengo que mirar. pero hay una de estas dos componentes que ya sé que puedo sacar, que puedo poner 0 en la normal. Me ofende. ¿Cuál será? En X. En X. En X yo sé que es 0. No, pero igual sin querer. Y para hacerlo en Y,
van a tener que aplicar la parte de dinámica. ¿Por qué? Porque esto que comencé a hacer ahora como fuerza resultante sería el segundo camino para resolver 11.25 el trabajo. dividido ya. Es sumar todas las fuerzas, pero para eso tengo que tener las coordenadas. Y para tener las coordenadas, en una fuerza como el peso, por ejemplo, que es oblicua a mi sistema de referencia, lo tengo que descomponer. Entonces, ¿qué les queda a ustedes? Descomponer el peso, O sea, cuando y vos sabiendo el sacás peso la en X y hoja, el peso en le Y, tomas que pueden X saber es cuánto vale la igual a normal de 0,2, Y, y no lo porque era el mismo valor. el desarrollo este. Eso lo hacíamos Mirá cómo con lo hiciste. la sumatoria de fuerza. Mirá que bueno. Esta parte, como es de trabajo y energía, Repete este. ustedes calculan el peso en X y el peso en Y, con el seno y el coseno, No quiero copiar. No me acuerdo. y ya pueden escribir cuánto vale la normal, ¿sí? No hace falta que escriban la segunda ley de Newton, porque estamos en trabajo y energía. Ahora, si el examen le dice que lo resuelvan por dinámica, están obligados a hacer la sumatoria de fuerza. Eso se lee X sobre un 36. Bueno, y al descomponer el peso también van a poder encontrar las coordenadas del peso. Ajá, acá te quiero ver, A ver cómo está el peludo. Y les va a quedar No, ayúdame. Para eso estás acá. el peso en Para X eso te pago. y el peso en Y, con sus respectivos valores. Y también en Tu Newton. respectivo sueldo. Así que dale, ayúdame con eso. Una vez que calculen el peso, van a poder hacer la suma, como vectores, como hacíamos al principio, Te juro que no lo voy a y encuentran el resultante. Voy a pasar vergüenza por este de la gente. Entonces, una vez que tienen el resultante, aplican esta ecuación. Entonces, lo malo de este camino es que tienen que descomponer la fuerza. Lo bueno es que no tienen que calcular todos los trabajos, porque ya el trabajo de la resultante, que es la suma de todas las ¿Qué es fuerzas, acá? Que no iba. ¿saben cuánto va a dar? Si te siento tiro, ahí te X al cuadrado va a ser igual a 1,36 avos por la raíz de 16. Así esta cuenta. un 36 hago 16. Ah, 25 joules. Va a dar el trabajo total. ¿por qué? O sea que si el ejercicio les pide que calcule solamente el trabajo total, pueden optar por cualquiera de los dos caminos. El que terminé y el que tienen que, o el que tienen que terminar. 1 dividido 30. Bueno, verdad, 1 dividido 36 no da 36. 36 Si les pide el trabajo de cada fuerza, no, están obligados a hacerlo como lo hice yo al principio. Claro, 1 dividido 36 ¿cuánto es? 36 de 1. Aparte sí. ¿Cuánto pan vas a comer? Vas a comer un 36 avos. No sé eso. No sé hacer esto porque quiero hacer esto. Por la raíz cuadrada de 16. Igual. Un noveno. O 0,111. O un noveno. O 0,111. ¿Hasta acá se entendió lo que hice? Y en ese caso, ¿cuál sería el coseno de R? Claro, yo iba a preguntar eso. Tenés que saber cuánto valen estas componentes, que están acá, sumar toda la fuerza y ahí te va a quedar el resultante. Con las coordenadas del resultante vas a poder calcular el ángulo para sacar el coseno de R, el ángulo de R en realidad. Ok, gracias. Bueno, ¿Qué es eso? El ANS. Mismo si lo intentan hacer y no les sale, la clase que viene me dicen y lo terminamos. ¿cuánto te da entonces? Un noveno o 0,1. Vamos a dejarlo como 1,90. Porque X al cuadrado es igual a 1. Acá nos conviene dejarle la fracción. Bueno, entonces ya definimos el trabajo, sabemos cómo calcularlo para cualquier fuerza, Así la raíz porque de este procedimiento va a ser para cualquier fuerza que nos dé.
Sabemos que si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo va a ser 0. Un tercio. Y si tiene la misma dirección, el trabajo va a ser máximo, o sea, va a ser la mayor cantidad posible. ¿Viste por qué me convenía? Si tiene la misma dirección y Ahora, sentido, la fracción, el trabajo va a ser positivo porque se aporta energía la X al es cuerpo, un tercio. y si tiene sentido contrario, ¿Cómo podemos- se le quita energía Correcto. al máximo. Y si tengo una fuerza oblicua como el peso, también estoy quitando energía, pero en menor proporción. Dijimos energía, pero nunca definimos cuáles son las energías que vamos a analizar. Así que es lo que viene ahora. Bueno, entonces, Vamos a definir solamente 3 tipos de un energía. tercio por un tercio La energía cinética, igual que es la energía que tiene el cuerpo por su propio movimiento. raíz de 16. O sea que la ecuación depende de la masa Había dado y de la rapidez, ¿sí? un noveno. Muchas veces nosotros por uso de costumbre decimos velocidad, pero en realidad la energía cinética utiliza la rapidez, no la velocidad. La energía potencial gravitatoria, Una vena. que como verán aparece la G, la aceleración de la gravedad, depende de la distancia que está el cuerpo del centro de la Tierra, o sea que depende de la altura. Y estas dos energías son propias del cuerpo analizado, por eso aparece la masa. Mayor es el cuerpo, o mayor masa tiene, mayor es la energía que contiene. Bueno, esto es el Y el tercer tipo de energía es la energía potencial elástica, que si miran la ecuación no aparece la masa del esto cuerpo, es el B. porque depende de las propiedades del resorte, no del La cuerpo. comprobación. Vamos comprobando. Acá me faltó, en la formulita de la potencial elástica, El C. me faltó un cuadrado. Es similar a la energía cinética. Acá es velocidad al cuadrado arriba, acá abajo es De 720 la deformación del resorte al cuadrado. sobre Y así como hoy calculamos un trabajo total, bueno, nosotros también tenemos para un cuerpo en particular una energía al total. cuadrado. Esta energía total se llama energía mecánica, que es la que está a la derecha. Y no es otra cosa que la suma X de todas las energías que mencioné anteriormente. más décimo. Todo tuyo. Mirá, no quiero todo ese código. No quiero poner eso. Mirá la cantidad de números y X que hay ahí. Bueno, leer X es una sola, pero la cantidad de números que hay ahí, la cantidad de signos raros y extraños. Mirá eso, ¿qué es eso? Newton. Ah, dice Newton. Bueno, vamos a ver un problema de aplicación. Pero escuché como 273 veces Newton, así que Newton. Y pide. La tercera ley de Newton, que no me la acuerdo ahora mismo, no me la acordaba. ¿Cuál es la tercera? No me acuerdo, por eso. ¿Y la segunda? Tampoco, ¿Y la primera? de menos. No sabía la tercera, poco. Ah, sí, ética. Ahí está. Bueno, el problema me dice, desde el nivel del suelo se lanza un proyectil, que es el que está pintado de amarillo, hacia arriba, Resultado real. y de alguna forma se midió la velocidad Antes de resolver y la altura todo, que tiene ese cuerpo convertilo. De cómo lo tendrías que resolver. en 2 puntos. El punto 1, por eso se llama velocidad 1 o rapidez en realidad, O sea, y altura la 1, ecuación original, y el pasa punto 2, que dice velocidad 2 y altura 2. Y el enunciado me pide que calcule la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica, y si no, en cada uno de los puntos, en el punto 1 y en el punto 2. Ahora, acá me dice solamente energía potencial, X, y en la página anterior yo le copié 2 tipos de energía potencial. Potencial elástica, cuando hay resorte, y potencial gravitatoria, que era debido a la altura del cuerpo. Tanto por tanto. ¿No? ¿Hará falta calcular la energía potencial elástica en este ejemplo? ¿Qué es eso? No. No, porque no hay resorte. Entonces, en el caso que no, ustedes no vean un resorte en el ejercicio, ya directamente
tienen que advertir que la energía elástica es 0. Entonces no hace falta calcularlo. ¿Por qué? Para que sea una paja poner el paréntesis esto. Bueno, para este tipo de problemas no hace falta hacer un diagrama de cuerpo libre, pero sí tenemos que poner en el esquema un sistema de referencia. Pero es un sistema de referencia mucho más sencillo. Un 9. Lo único que tenemos que definir en el esquema es cuál va a ser nuestro 0 para medir la altura. Ah, eso pensé que nada, se dice que- Entonces la recomendación siempre es buscar, al leer el problema por completo, cuál de las posiciones que me dice el ejercicio va a ser la menor posición analizada. Y en esa posición yo marco mi 0 de altura. Bueno, al principio. Y ahora también. El problema al principio, en los dos primeros renglones, me pide que analice el punto 1, que está en gris, y el punto 2. No lo borra, Gil. Pero después, acá en la parte roja, me dice con qué rapidez fue lanzado desde el suelo. Entonces me está pidiendo que también analice esta parte de acá, que está en amarillo. Entonces, ¿cuál es la menor posición que va a tener el cuerpo en todo el análisis? Este de acá abajo, al nivel del suelo. Entonces, lo más sencillo es venir y colocar en esta posición la altura 0. Nosotros vamos a medir todas las alturas desde esta posición. Lo hacen con una línea vertical y colocan en esa línea vertical, perdón, en esa línea horizontal, 45 que la altura va a ser 0. sobre 9 quintos. En este ejemplo, como lo escribí yo, ya lo había puesto acá, que la altura era 0. Acá Si no está, lo tienen que agregar. sobre 9 quintos igual a 10. Entonces ahora lo que hago es copiar las ecuaciones de energía. La primera que me pide es energía cinética. Bueno, yo lo había escrito en la pantalla anterior, que la energía cinética se calcula como un medio por la masa Da un 15. por la rapidez Sí, porque te lo al cuadrado. Me lo simplifico. simplifica. Pero no cualquier rapidez, la rapidez en el punto 1, entonces lo tengo que aclarar. 15. Porque lo dividís por 3. Y tengo los datos para reemplazar. Pero bueno, para ver la vida. Ahora, X Me queda un medio 9 quintos va a ser igual a eso. X va a ser por la masa, que son 2 kilogramos, por la velocidad, que en ese punto vale 10. O para ahorrar espacio, se lo ponemos dividiendo. Y fíjense que un medio se puede simplificar con el número 2. Entonces me queda directamente 10 al cuadrado, que es 100. Como la masa está en kilogramos Está bien, yo creo que es mejor. y la rapidez está en metros sobre segundo, o sea que esto es internacional, Igual, ¿qué unidad le pongo a estos 100 de energía? Porque cuando la otra cosa creo que no. 0,0. no, está mal eso. Newton. Ah, sí. No, Joule. Joule. La unidad es Joule. Bueno, de forma similar voy a calcular la energía potencial gravitatoria. O 0.2. 25. En la otra página le quedó la ecuación que decía que era la masa por aceleración de la gravedad por altura. ¿Qué altura? La altura 1. Re grande dice, lo dice, ¿viste? Sí. Y ahora te falta En plazo. el punto D. La masa, 2 kilogramos. Termino mi tarea. Aceleración de la gravedad, el problema me pide que use 10. Y la altura 1 me dice que son 2 metros. Entonces, la energía potencial gravitatoria, 40 joules. Se fue a acostar. Dice 40 joules. Bien. Termino el D, me lo va a adaptar. Calculé energía cinética, potencial gravitatoria, la elástica ni siquiera la menciono porque no hay un resorte dando vuelta acá.
Así que me falta la mecánica. ¿Y se acuerdan cómo se calculaba la energía mecánica? Amigo, dale. La suma de todas las energías. Bien, directamente es la suma de las energías anteriores. O sea que si a un ejercicio les pide solamente la energía mecánica, de este estilo como estamos haciendo en esta clase, no queda otra que calculen todas las energías por separado. Paréntesis, queda 3 por 2 medios. Bueno, 3 por 2 medios, por 2 tercios. Bueno, esto es 100 más 40, o sea que es 140 joules. Calidad como cualquiera. Ah, me salió bien. Pasa, Bueno, esto mismo que hice en el punto 1, lo tengo que hacer ahora para el punto 2. esa. Acuérdense de eso, este valor, 140 joules. Ah, flashé confianza, pero yo que era este. Es que eso es lo que me pasa en el papel. Me confunde. Es que mira, me quedé en primo. Aquí. Son 8, 9. ¿Y ahora? Pasas este resultado multiplicándose con este y esta se da acá y queda el cuadrado. Bueno. De la misma forma analizamos el punto 2. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación? Ah, La energía cinética. ¿Sabes qué significa la flecha? ¿Qué tiene un significado esa flecha? Un medio por masa por rapidez al cuadrado. Puedes poner Bien. un igual. Entonces pones una flecha. Lo que significa. Y esa que le voy a poner rapidez 2 al cuadrado. Reemplazo. entonces, Claro. Masa 2 kilogramos. La rapidez en este caso me dice que son 8 al cuadrado. Otra vez pasa como hoy, ¿no? Lo mismo, porque la misma masa. Un medio y 2 se anula. Me queda que la energía cinética es 8 al cuadrado, que son 64. Como estamos en sistema internacional, estos son 64 joules. igual. Calculo energía potencial gravitatoria. 3 por 3 por 2. ¿La ecuación cómo era? O sea que te queda 2 por 8 novenas. Ajá. Y esto, Igual Masa a por este gravedad por cuadrado. altura. claro, eso al cuadrado. Masa, Igual. aceleración de la gravedad, altura, en este caso altura 2. Así que son 2 kilogramos de masa, 10, que nos pide el ejercicio que tomemos de aceleración, y altura 2, 3,8. ¿Y esto cuánto da? 76. 76 joules. 1.6. Bueno, y ahora puedo pasar a calcular Como esto, dice. la energía mecánica. Era energía cinética más energía potencial gravitatoria. Cuando tienes 2 por 8 novenas, 64 vos más obviamente 76. es un 1 acá. Y eso da Por 8 es 6, me por una 9. Aquí es al cuadrado, va a ser 16, 90. 140 joules. 140. ¿Y qué era ese 140 joules hoy? En la página anterior. La energía mecánica. O sea que la energía mecánica, la energía total del cuerpo, en el punto 1 gris, cuando está a 2 metros, es la misma que en el otro punto cuando está a 3,8 metros. Me sale rápido. Entonces se dice, cuando pasa eso, que la energía mecánica se conserva. Ah, no. Así es. No es un caso real, es una simplificación, pero se conserva porque nosotros estamos considerando, para este problema, algo que se consideraba en cinemática al principio.
eran dos cosas. Una, que el cuerpo analizado era un cuerpo puntual, o el móvil era un cuerpo puntual, que no tenía forma ni tamaño. Soy buenísimo. Y después se despreciaba algo. Nah, ya está, me tengo que dedicar a la matemática. ¿Se acuerdan Esto- qué era? esto lo sé como- Cuando el cuerpo se movía, o el proyectil en este caso, Soy muy bueno. ¿El rozamiento con el aire? el rozamiento con el aire. Porque así se me- Porque habrán visto que en el plano inclinado, al considerar el rozamiento, nos da un trabajo negativo que disipa energía, que pierde. Entonces, en el plano inclinado, esa cajita que está subiendo está perdiendo energía mecánica. Y yo le decía que una forma de disiparlo es, por ejemplo, pensando que se calienta la superficie de apoyo Qué paja, lo juego así. y la superficie de contacto del cuerpo. Entonces se pierde energía en forma de calor. Foto y se lo mando. Bueno, en este caso nosotros consideramos que es muy pequeño el rozamiento con el aire, que es despreciable, no hay pérdida de energía. Entonces, en todos los puntos que yo quiera analizar el proyectil, va a tener la misma energía mecánica. Ojo, porque no puedo decir lo mismo de la cinética y la potencial. Porque hoy, en la pantalla anterior, la cinética era 100. Fíjese que ahora bajó a 64. Pero esas unidades que bajó de cinética lo aumentó en altura, o sea, en energía potencial gravitatoria. Entonces, baja una y aumenta la otra a la vez. Por eso es que se conserva. No. Esta clase y los ejercicios del 1 al 9 van a tener esta consideración, que se conserva la energía mecánica. ¿Qué quiere decir que se conserva? Lo que acabo de decir recién, que la energía mecánica en un punto, por ejemplo el punto 1, va a ser igual a la energía mecánica en el punto 2. Entonces, con esta consideración, yo puedo responder las preguntas que están en rojo y en verde. La pregunta que está en rojo me pregunta con qué rapidez fue lanzado a nivel del suelo el cuerpo. Acá abajo. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Como la energía mecánica se conserva, la energía mecánica que tenía el cuerpo al lanzamiento, voy a llamarla energía mecánica 0, va a ser igual a cualquiera de la energía mecánica que acabo de escribir, a la que está en el punto 1 o a la que está en el punto 2. ¿Y se acuerdan cuánto valía esa energía mecánica? 140. 140 joules. Eso se va a conservar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo escribir acá la expresión de la energía mecánica inicial, que era igual esa energía mecánica. La energía cinética inicial más la energía potencial gravitatoria inicial. Pero ¿qué pasa? Estoy considerando a nivel del suelo. La altura vale 0. Entonces, ¿qué pasa con la energía potencial gravitatoria? La puedo simplificar. Esto vale 0 porque nuestro sistema de referencia lo pusimos acá. Entonces solamente me queda escribir abajo la ecuación de la energía cinética. Un paso recomendable es esto. Una vez que ustedes escriben la expresión de la energía mecánica, abajo no escriben directamente la fórmula de cada una de las energías, porque tal vez alguna es 0 y ganan tiempo al tacharla antes de escribir. Ahora solamente me va a quedar energía mecánica inicial igual a la expresión de la energía cinética, y me ahorro de escribir la expresión de la energía potencial.
Bueno, y acá puedo reemplazar los valores y despejar la rapidez que me piden. La energía mecánica inicial son 140 joules. La masa del cuerpo, 2 kilogramos. Y la rapidez es lo que me está pidiendo. Otra vez, un medio se anula con 2. Y me queda que la rapidez es la raíz cuadrada de 140. ¿Cuánto da eso? 83. 11,83. Y después del 3, ¿qué? Un 2. Y como estoy en sistema internacional, ¿qué unidad le coloco a la rapidez? Metros sobre segundo. Bien. Bueno, esta es mi respuesta. En matemática, cuando teníamos un exponente par y lo pasábamos como raíz, ¿qué aparecía? El módulo. Un módulo. ¿Y por qué no lo habré copiado acá? Porque es una rapidez. Bien, y la rapidez siempre es un valor positivo. Sí. Entonces no hace falta expresarlo acá. Con poner B corta alcanza. Ahora, si el ejercicio les pide que calculen velocidad, ustedes están obligados a escribirlo esto con módulo, porque la velocidad puede ser positiva o negativa. Y en el renglón de abajo le sacan el módulo y en función si el cuerpo sube o baja, o en función de su sistema de referencia, se quedan con el positivo o con el negativo. Disculpa, Víctor, dijiste M sobre 2. Ah, sí, gracias. Bien, acá ya tenemos la rapidez que nos pide la pregunta roja. Nos queda solamente responder la pregunta verde. Nos pide altura máxima alcanzada. Para responder la parte en rojo, yo tenía el dato adicional, escrito acá, de la altura. Yo sabía que la altura era 0, porque se lanzaba desde el suelo. Y no conocía la velocidad. Bueno, ahora me pide la altura máxima, pero no me dice nada de la velocidad. ¿Cuánto será la velocidad en ese punto? Cero. La altura máxima, la velocidad es igual a 0. Bueno, como le puse 0 al lanzamiento desde el suelo, después puse punto 1 y punto 2, a este lo voy a llamar V3. Entonces, si en la altura máxima la velocidad es 0, ¿qué pasa con la energía cinética en ese punto? La energía cinética número 3. ¿También es 0? 0. Así como la energía potencial a nivel del suelo vale 0, bueno, la energía cinética en el punto donde no hay velocidad vale 0. Y ahora escribo energía mecánica en el punto 4. Va a ser igual a cualquiera de las otras energías mecánicas que ya calculamos, a la 1 o a la 2. Esto lo copio como referencia. Porque ustedes pongan igual a 140 joules, alcanza. Bien, y abajo escribo la energía mecánica en 4 se calcula como la energía cinética en 4 más la energía potencial gravitatoria en 4. ¿Y hace falta que ahora en el paso de abajo escriba
la fórmula de la cinética y la fórmula de la potencial? Solamente la potencial. Bien, la cinética yo la puedo tachar. ¿Por qué? Por lo que escribí acá arriba. Entonces, energía mecánica en 4 es igual a la energía potencial gravitatoria, que se calcula como la masa del cuerpo, aceleración de la gravedad y altura en 4. ¿Sí? Esa altura en 4 es la altura máxima que me está pidiendo. Así que reemplazo. Energía mecánica 140, la masa 2 kilogramos, aceleración de la gravedad 10 y altura máxima de lo que quiero saber. ¿Puedo despejar? Sí. Hago 2 por 10, 20 y el 20 lo paso dividiendo. Y de ahí saco la altura máxima. 7. 7 metros. A simple vista estaría bien porque ese 7 metros es mayor a este 3,8 metros que tengo acá. Bueno, hoy llegamos hasta acá. ¿Alguna consulta con lo que hicimos? Yo tengo una consulta, profe. Decime. Cuando multiplico 2 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué unidad me queda? Newton. Newton. Ok, gracias. No. Y después el Joule dividido el Newton te queda el metro acá. Claro, sí. Joya, gracias. No. David, ¿estás por ahí? Bueno, David, ¿te dejo cargo? Hola, Víctor. No podía hablar. Ahora sí. Hola. ¿Todo bien? Bueno, chicos, lo dejo con David. Nos estaremos viendo el próximo miércoles. No, gracias, profe. Chao. Bueno, hasta luego. Vamos, Víctor. Abrazo. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Hola, David, ¿todo bien?